Venga, vamos a por una pregunta del examen de historia en la selectividad de Andalucía. ¿Qué término acuñado por los cristianos define el enfrentamiento de larga duración que mantuvieron estos y los musulmanes hasta 1492? Explique el ámbito territorial y carácter de cada sistema de repoblación, así como sus causas y consecuencias. Bueno, está clarísimo que el término es reconquista. Reconquista es ese enfrentamiento de larga duración que mantuvieron los cristianos y los musulmanes hasta 1492. Se entiende que en la península ibérica. Un proceso que incluye evidentemente enfrentamientos entre cristianos del norte y musulmanes del sur, y que también incluye la necesidad de repoblar por parte de los cristianos las tierras que van siendo conquistadas. Y ahí vamos a la segunda parte de la pregunta, esa parte que hay que desarrollar a lo largo de unos 10 o 12 minutos en el examen de selectividad. Explique el ámbito territorial y carácter de cada sistema de repoblación, así como sus causas y consecuencias. Bueno, pues vamos a ello. Hay 4 sistemas fundamentales de repoblación, que son por orden cronológico y de norte a sur. En el tercio norte peninsular, el sistema llamado aprisio o presura. Más al sur, el sistema de la repoblación concejil. Más al sur todavía, por la zona que va entre el Tajo y el Guadiana, nos encontramos con la repoblación basada en las órdenes militares. Y en cuarto lugar, y ya en el Valle del Guadalquivir, nos encontramos con el llamado sistema de repartimiento. Vamos a explicar cada uno de ellos. Sistema número 1, la aprisio o presura. ¿Cuándo? Pues desde el siglo VIII hasta el siglo X, incluso primera mitad del siglo XI, es decir, hasta entrar ya en el comienzo de la plena Edad Media. ¿Dónde? En el tercio norte peninsular, fundamentalmente en el antiguo reino de Asturias, convertido luego en el reino astur-leonés, desde lo que es hoy la comunidad de Asturias hasta el Valle del Duero inclusive, pero también en algunas zonas del Alto Ebro y en algunas zonas de la actual Cataluña, fundamentalmente la llamada Plana de Vic. Por tanto, tercio norte peninsular durante la Alta Edad Media, del siglo VIII hasta comienzos del siglo XI. ¿En qué consiste? En que los campesinos pueden tomar la tierra que les apetece, siempre y cuando se comprometan a roturarla, cultivarla y defenderla de las posibles incursiones musulmanas que intenten recuperar esa tierra. Esa repoblación se puede hacer de manera espontánea, es lo que ocurre sobre todo al principio, como también se puede hacer bajo la supervisión del rey. El rey va dando las directrices y los campesinos van tomando las tierras, de tal manera que el rey, una vez que la tierra ha sido aprisionada, ha sido tomada, sanciona, admite legalmente esa propiedad. Insisto en que el campesino se compromete a cultivar y a defender esa tierra. Consecuencia, aparición de una masa importante de campesinos libres, de campesinos que no van a estar sometidos al sistema feudal, aunque con el tiempo sí que se irán formando propiedades de mayor tamaño, latifundios, en manos de la nobleza y de la iglesia. Pero en un principio abunda el minifundio en manos de campesinos libres. ¿De dónde vienen estos campesinos? Bueno, pues unos vienen del norte, de lo que es el propio territorio del reino Astur y luego astur-leonés. Pero también vienen del sur, vienen de Al-Ándalus. Estamos hablando de mozárabes, de cristianos que estaban sometidos al Islam y que preferían migrar al norte para vivir en un territorio cristiano. Recordemos que durante la Alta Edad Media la cifra de mozárabes en Al-Ándalus es muy alta. Y habrá cristianos mozárabes, cristianos sometidos al Islam, que no se sientan cómodos bajo la dominación musulmana
y prefieren acudir al norte y convertirse en campesinos propietarios libres mediante este sistema. Justamente eso es lo que ha hecho llamar arte mozárabe a la arquitectura que aparece en determinados puntos del Valle del Duero. Son iglesias que presentan elementos arquitectónicos como el arco de herradura que tienen relación con Al-Ándalus. Y se ha dicho que son esos mozárabes que han visto la arquitectura andalusí los que llevan allí esas fórmulas. No voy a entrar en ello, simplemente decir que hoy se prefiere utilizar el término arte de repoblación en lugar de arte mozárabe. Dicho esto, una cosa más. Este sistema de la prisio-presura va a ser fundamental para la economía del reino asturleonés, toda vez que esta en un primer momento era fundamentalmente ganadera, mientras que al ocupar el territorio llano y más fértil del Valle del Duero, va a girar a convertirse en una economía fundamentalmente agrícola. Segundo sistema, la repoblación concejil. ¿Dónde? Pues entre los valles del río Duero y del río Tajo. ¿Cuándo? Entre la segunda mitad del siglo XI y la primera mitad del siglo XII. Es decir, estamos ya en la plena Edad Media, la época del arte románico. También la época en la que el califato cordobés ha quedado desintegrado en una serie de reinos de taifas que seguidamente van a ser unificados por la invasión de los almorávides procedentes del norte de África. Bueno, pues en esta época se va a recurrir a este sistema consistente en que el rey o el señor feudal va a dividir el territorio conquistado en una serie de municipios o concejos, con C, concejos, cada uno de ellos consistente en una villa con su correspondiente alfoz, lo que hoy llamamos el término municipal. De tal manera que ese rey o señor va a emitir un fuero, también llamado una carta puebla, que incluye una serie de normas de funcionamiento, de privilegios y, por así decirlo, de atractivos para que la población se anime a acudir a esas zonas. También vienen pobladores desde el sur, desde Al-Ándalus. De nuevo los mozárabes. Recordemos que los almorávides son rigoristas religiosos. Los almorávides van a ejercer una fortísima presión sobre los cristianos, de tal manera que se va a producir un fenómeno migratorio de los mozárabes que quedaban, los pocos que ya quedaban, hacia las tierras del norte, precisamente repobladas mediante este sistema de la repoblación concejil. Dicho esto, hay una diferencia importante con respecto al poblamiento en la zona más al norte, que se hizo mediante el sistema de la presura. Y es que en este territorio entre el Valle del Duero y el Valle del Tajo va a quedar en algunos lugares un importante número de mudéjares, de musulmanes que van a seguir viviendo en sus ciudades una vez estas han sido conquistadas por los cristianos. Es justamente lo que va a ocurrir en Zaragoza o en Toledo. Toledo, que es conquistada en 1085, hecho simbólico importante porque Toletum había sido capital del reino visigodo. Bueno, pues en la capitulación de Toledo se estableció que la población musulmana tendría derecho a quedarse en la ciudad. Esto va a dar lugar a un nuevo fenómeno, el de la convivencia entre los cristianos que vienen del norte y los mudéjares, es decir, los musulmanes que van a seguir viviendo en sus tierras, que consideran que tienen toda la legitimidad del mundo para estar ahí, pero que van a ser marginados por los cristianos, sometidos por estos. En muchos casos van a quedar relegados a vivir en las llamadas morerías. Sistema número 3. Repoblación mediante las órdenes militares. Recordemos que estas eran instituciones a medio camino entre lo religioso y lo militar, porque estaban formadas por monjes soldados. Se habían empezado a crear con motivo de las cruzadas, pero luego se fueron extendiendo por otros territorios. ¿Cuándo? Entre mediados del siglo XII y principios del siglo XIII. Estamos justo en el momento de transición entre la plena Edad Media y la Baja Edad Media. Es el momento en el que Al-Ándalus es
parte del gran imperio almohade, con capital en Sevilla. ¿Dónde? Entre el río Guadiana y el Turia. Eso sí, con una clara distribución de las órdenes militares según la zona. Así, por ejemplo, en la zona de Teruel vamos a encontrar a la famosísima Orden del Temple, a los templarios. Allí también vamos a encontrar a la Orden de San Juan, también llamada Orden del Hospital, aunque más tarde va a ser conocida con el nombre de la Orden de Malta. Por el contrario, más al sur vamos a encontrar órdenes militares que son netamente españolas. De esta manera, en la actual Extremadura vamos a encontrar fundamentalmente a la Orden de Alcántara, mientras que en la actual Castilla-La Mancha encontraremos a las órdenes de Calatrava y de Santiago. Esta última celebérrima orden también la encontraremos en el norte de la actual provincia de Jaén. ¿En qué consiste este sistema? Sencillamente en que el rey le entrega enormes latifundios a los maestres de dichas órdenes, que se van a convertir en los señores feudales de unos inmensos territorios, a condición de que se encarguen de defenderlos de los musulmanes, de los peligrosos almohades, que son un pueblo guerrero, que tiene la intención de no solo frenar el avance cristiano, sino de recuperar el territorio perdido. ¿Por qué se recurre a las órdenes militares? Pues sencillamente porque los reyes no tienen fuerzas para repoblar de una manera distinta esos territorios. Para hacerlo necesitarían, lo primero, una gran cantidad de población, porque estamos hablando de zonas muy extensas. Lo segundo, necesitarían unas fuerzas defensivas importantes para hacer frente a los almohades, y de eso carecen los reyes. La única solución es dejar el territorio en manos de quienes son expertos en la defensa, las órdenes militares. No creo que a los monarcas les hiciera ninguna gracia. Los monarcas son siempre partidarios de controlar las zonas ellos mismos y de tener campesinos libres que sean fieles al monarca y no dependan de señores feudales que supongan un contrapoder al poder de la monarquía. Pero en este caso no hay más remedio. Hay que repoblar una zona muy extensa y la única solución es recurrir a las órdenes militares, que van a crear grandes fortalezas, grandes castillos, monasterios, por así llamarlos, y que van a dedicarse en gran medida a la ganadería. Ahí está el origen de los grandes latifundios de la submeseta sur de la península ibérica. Y número 4, la repoblación realizada mediante el sistema del repartimiento. ¿Cuándo? A partir de 1212, de la batalla de las Navas de Tolosa, la que enfrenta las fuerzas cristianas con las fuerzas almohades y que termina con la derrota de estos últimos y la penetración de los cristianos en el valle del Guadalquivir. Esto nos da una pista de dónde. Pues mirad, este tipo de repoblación se va a realizar en la zona valenciana y también en las Baleares por parte de la Corona de Aragón. Pero sobre todo es una repoblación realizada por la Corona de Castilla, en los territorios conquistados por Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio. Es decir, Murcia y todo el valle del Guadalquivir, durante un periodo corto de tiempo, los 3 últimos cuartos del siglo XIII, toda vez que la conquista del valle del Guadalquivir se va a realizar con enorme rapidez por parte de los cristianos. ¿En qué consiste este sistema? El rey va a repartir propiedades en función del papel desempeñado durante el proceso de conquista y de la categoría social. De esta manera va a entregar latifundios a los grandes señores y al clero. Son los llamados donadíos. Por el contrario, va a repartir los llamados heredamientos entre individuos de menor condición social. Los heredamientos son de menor tamaño, porque la intención de los monarcas no es otra que la de crear una gran masa de campesinos libres, fieles a la monarquía y no dependientes de ningún señor feudal. Ese proceso de repartir las tierras entre personas que de manera voluntaria llegan desde el norte, fundamentalmente desde lo que hoy es Castilla-León, lo van a realizar los concejos. Los concejos, los ayuntamientos, van a ser poderosos y el rey le va a dar
toda clase de facilidades para que estos repartan la tierra. De tal manera que se escriben unos libros del repartimiento. Aquí tenéis el libro del repartimiento urbano de Jerez de la Frontera. El repartimiento rústico no se ha conservado, pero sí se ha conservado el de la ciudad. Mis alumnos lo sabéis perfectamente porque yo os he traído este libro a clase. En él se anota cómo se divide la ciudad de Jerez, cuáles son cada una de las parcelas urbanas y a quién se le entrega. De esta manera, a toda persona que venga de manera voluntaria desde otras latitudes a poblar estos nuevos territorios, se le va a entregar de manera gratuita propiedades urbanas y propiedades rústicas. Todo gratis. ¿A condición de qué? Lógicamente, de que te quedes en este territorio. Cosa nada apetecible porque la frontera está muy cerca. Nosotros lo sabemos bastante bien. Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Jimena de la Frontera, Morón de la Frontera. Estamos en un territorio peligroso que va a conocer pronto las incursiones de los musulmanes que desean recuperar las zonas en las que vivían. De tal manera que hay que hacer muy atractivo ese poblamiento. El atractivo radica ni más ni menos que en entregarte unas propiedades gratuitas que tú vas a recibir directamente del rey sin depender de ningún señor feudal y por tanto sin estar sujeto a los impuestos de esa nobleza. Como consecuencia, el Valle del Guadalquivir se va a llenar de pobladores de, como dije antes, fundamentalmente la actual Castilla y León, pero también de otras zonas del territorio hispano, incluyendo aquí la corona aragonesa, incluyendo Portugal o incluso personas, algunas, de más allá de los Pirineos. Sin embargo, ojo, en Andalucía no va a quedar ningún mudéjar. La población musulmana es expulsada. Se tiene que marchar bien al Reino de Granada, bien al norte de África. ¿Funcionará este sistema? Me temo que no del todo. ¿Por qué? Porque los reyes cristianos no habían tenido en cuenta la extrema peligrosidad de esta repoblación. De tal manera que las progresivas incursiones de los musulmanes, las llamadas razias, que van a afectar sobre todo a las poblaciones de frontera, van a desanimar a los nuevos pobladores. De tal manera que estos o sus descendientes van a terminar vendiendo sus propiedades y volviendo al norte. Claro, ¿a quién le venden estas propiedades? A la nobleza, que ya tenía unos donadíos, unos latifundios. De esta manera se va a producir un progresivo proceso de desaparición del minifundio e incremento del latifundio. Y aquí mucho ojo, porque hay libros que afirman que esos grandes latifundios se forman durante el siglo XIII y no es cierto. Algunos sí, los llamados donadíos, pero gran cantidad del territorio fue voluntariamente dividido por el rey en minifundios para que no se formaran grandes propiedades señoriales. Alguien me dirá, bueno, ¿y Granada? No nos has contado nada de Granada. Claro, es que Granada no se conquista hasta 1492 y por tanto no incluimos este reino en todos esos sistemas de repoblación medieval. En cualquier caso, os comento que las capitulaciones establecidas por los reyes católicos van a permitir que la población musulmana se quede. Eso sí, en pocos años tendrán que convertirse al Islam y por tanto, en vez de llamarse mudéjares, se van a llamar moriscos. Pero esa es otra historia completamente distinta.